Bueno, pasamos ahora a la siguiente explicación de la doctora Bobaira, que nos explicará paso a paso la colocación de un neuroestimulador periférico. Bueno, empezamos. Implante de neuroestimulador periférico paso a paso. A ver, se trata de que sea una técnica sencilla que podamos hacer anestesiólogos, que en principio digamos que es un grado menor de hacer un implante de un estimulador central. Quirúrgicamente también es menos exigente y es una técnica que prácticamente es casi percutánea. Hacemos una incisión, pero es bastante sencilla. Entonces, como os contaba en la charla anterior, de los estimuladores periféricos, hoy en día disponibles en el mercado tenemos dos tipos. Los que tienen un generador y los que no tienen generador, y la señal son inalámbricos y la señal se transmite por radiofrecuencia. No, perdona, por Bluetooth ¿es? Es la radiación de una señal electromagnética desde el sistema externo. Exacto, eso quería decir yo. Exacto. Bluetooth. Bueno, y visto de cerca, que lo vais a ver vosotros, es pues exactamente esto. Esto es el electrodo que, como veis, tiene unos polos, son en general los que nosotros utilizamos para nervio periférico, tiene 4 polos, tiene unos anclajes, que eso es importantísimo porque lo estamos poniendo en fascias entre fascias musculares que luego se mueven, que el movimiento del brazo, de la pierna bombea muchas veces y a veces provoca desplazamientos, por tanto es muy importante el anclaje. Y luego este es el sistema de antena, que es, como veis, inalámbrico. Todo esto se pone encima de la piel, se sujeta con una serie de bandas y lo conectan, lo desconectan, se lo ponen unas horas al día y se lo quitan. Y en general, la verdad es que les alivia bastante cuando está bien indicado, obviamente. Entonces, paso a paso. ¿Cuántos son anestesiólogos de aquí? Bueno, la gran mayoría, pues esto lo tenéis chupado. Lo primero, identificar el nervio responsable del área de dolor. O sea, no podemos ir a un implante si no sabemos exactamente el nervio. Esto es de cajón, pero a veces, como vamos tan rápidos, pues se nos olvida. Ya digo que en general es muy fácil, nosotros tenemos mucho manejo de nervios, sabemos muy bien cuáles son, pero hay áreas que son como más específicas, más difíciles de delimitar, que muchas veces, bueno, son nervios sensitivos que la electromiografía tampoco nos aporta la información que quisiéramos, y tenemos que mapear el área de dolor. Y ya os digo que para nosotros quizá lo más difícil en esto es la diferenciación del sural y del peroneo superficial, pero siempre hay que hacer un bloqueo diagnóstico. Vale, una vez ya tenemos indicado el estimulador, con el paciente en quirófano lo primero que hacemos es planificar dónde queremos que vaya la punta del electrodo, dónde queremos alojarla. Tened en cuenta que tiene que estar un poco alejada de las articulaciones. No podemos poner un electrodo en el ciático que justo esté en la flexión, en el hueco popliteo, que entonces seguro que se va a desplazar. O si queremos que sea más distal, cuanto más cerca del área de lesión mejor, porque va a tener un estímulo más periférico y más concreto. Y luego también es muy importante, aparte de esto, saber o tener en cuenta la posición de todo el electrodo. Tened en cuenta que desde la punta hasta las marcas hay una distancia de aproximadamente unos 13 centímetros, es así, pero nosotros vamos a poder hacer el primer corte para introducir la aguja no más allá de unos 10 centímetros de donde queremos que dejar la punta. Tened en cuenta que cuanto más distal a donde queremos dejar el electrodo, más difícil es de manejar. O sea, nosotros cuando pinchamos un bloqueo procuramos ir bastante cerca. O sea, aquí cuanto más nos alejemos encima en tangencial, pues muchas veces la precisión de llegar justo donde queremos estar, pues nos resulta más complicada. Entonces, hacemos una planificación alejándonos de las articulaciones. Otra cosa muy importante que nos planteamos antes de empezar el implante es si queremos que el electrodo vaya en retrógrado, fijaos que aquí vamos de distal a proximal, o en anterógrado. Esto nos lo da muchas veces la posición o la lesión inicial. Aquí tiene sentido ir retrógrado, pero imaginaos en un mediano, pues en general vamos anterógrado, o en un femoral cutáneo lateral iríamos retrógrado también. O sea, tenemos en cuenta bueno, pues la extensión y cómo podemos alojarlo. Y luego también, más allá de las marcas estas metálicas,
cómo vamos a tunelizar el electrodo y cómo vamos a hacer el anclaje. Esto lo vamos a ver paso a paso, pero todo esto es lo que pensamos antes de empezar el implante, ¿vale? Aquí, bueno, pues queremos hacer exactamente esto, queremos poner una localización del electrodo en retrógrado. Estas imágenes las he sacado de un vídeo de nuestro compañero Emilio Llopis, que quiere alojar el electrodo a nivel de la rama infrapatelar del safeno interno, ¿vale? Esta es otra posición, pero bueno, coincide en que es retrógrado. Entonces, ¿dónde queremos dejar la punta? Plantearnos la colocación, medir hacia distal 10 centímetros y pensar en qué sentido queremos hacer la tunelización. Este es el pensamiento de inicio. Esto sería una posición anterograda del electrodo, cogido de otro vídeo, que no se ve tan bien, pero como veis estamos haciendo una planificación contraria a la anterior. En tercer lugar, es una técnica quirúrgica. Tenemos que tener una esterilidad quirúrgica. Tenemos que empañar, que lavarnos, o sea, no somos anestesiólogos, aquí somos un poco cirujanos también. Necesitamos sí o sí la ecografía, ya lo hemos dicho, y lo primero que vamos a hacer cuando ya empecemos el procedimiento es mapear el nervio para saber en qué zona del nervio queremos alojar el electrodo. En este caso, que es una ramita muy fina, que es la rama infrapatelar del safeno, pues aquí no tiene importancia, pero imaginaos que queremos poner el electrodo en el ciático. Pues tenemos que saber si lo queremos poner a las 6, a las 12, a las 3... O sea, hacemos un mapeo y la verdad es que en un nervio, no hace falta que sea el ciático, es importante lo que estimulas, porque muchas veces si movilizas la aguja cuando haces el estímulo, pues notas pues, la localización concreta de su área de dolor. Entonces, esto es importante. Entonces, con la aguja de radiofrecuencia estamos introduciéndola, intentando localizar el nervio. Y en este caso, pues veis, vamos hasta la zona donde se aloja el nervio que nosotros hemos visto por ecografía. Hacemos un estímulo y, como digo, hacemos el mapeo del área de dolor con radiofrecuencia. Dejamos la aguja allí, que nos sirve de guía. A continuación, nos vamos hacia distal en este caso, hacia proximal en el caso de que hagamos un implante anterógrado, y abrimos a 10 centímetros una incisión. Primero infiltramos con un anestésico local a 10 centímetros del punto diana. Como veis aquí. A continuación ya cogemos la aguja o sea, el introductor para luego poner el cable. Entonces vamos introduciéndolo de manera ecoguiada, vemos todo su trayecto, jugamos con el ecógrafo en eje transversal, en eje longitudinal, o sea, tenemos la posición, nosotros nos la marcamos con rotulador para no perder el camino, porque esto también nos sirve, calculamos más o menos que está a 3 centímetros de piel, bueno, pues nos hacemos una composición también geométrica de cómo queremos hacerlo y vamos avanzando siempre ecoguiadamente. Una vez hemos llegado a nuestra diana, que en este caso está aquí, ¿vale? Ya introduciremos el electrodo y retiraremos, haremos un Sedlinger. Introduciremos el electrodo y retiraremos la aguja introductora. Vale. Aquí viene un punto delicado, sencillo, o sea, lo más importante es lo que hemos hecho hasta ahora, que es saber exactamente dónde tiene que ir el electrodo, introducirlo ahí, pero una vez tenemos hecho esto, vamos a confirmar que el electrodo está estimulando nuestra área de dolor, con lo cual el electrodo lleva una guía, que es una guía un poquito más rígida que le da entidad. Quitamos esa guía y ponemos la guía de radiofrecuencia, que nos va a ayudar en el paso del estímulo eléctrico, y esa guía es una guía muy delicada, por tanto hay que procurar que no se doble, hacerlo con mucho mimo. Esto os ayudan ellos mucho en quirófano y nos van diciendo paso a paso lo que hay que hacer. Hacemos el cambio de guía y una vez la tenemos puesta, con una funda protectora ponemos la antena aquella que habéis visto antes, la azul, la ponemos encima del electrodo y comprobamos la estimulación. Comprobamos que efectivamente lo tenemos alojado donde lo queríamos tener. Una vez ya está puesto el electrodo, hemos comprobado la estimulación, abrimos distalmente
una incisión para poder hacer el anclaje, ¿vale? Pues aquí nos alejamos otros 10 centímetros, por ejemplo, esto sí que es variable, no es necesario que estén en un sentido longitudinal. Aquí, una vez pasas las marcas metálicas, puedes hacer un cambio de orientación y nada, y una vez hemos hecho esto, tunelizamos con la misma aguja introductora, introducimos la aguja, la sacamos por la otra parte y a través de esto pasamos el electrodo que se ha quedado, como veis aquí, en la primera incisión y ya retiramos el introductor y aquí hacemos el anclaje. Y este anclaje tiene su particularidad. Hacemos como varios nudos que se parecen bastante a esto, que es un pretzel, es una especie de bollo alemán. Pues esto, hacemos así 2 o 3 nuditos, uno detrás de otro, creando un círculo, y una vez hemos hecho esto, lo anclamos entre sí mismo y lo hacemos fuera de la incisión y a continuación metemos ese circulito, lo metemos dentro y lo anclamos a fascia. ¿Veis? ¿Lo veis aquí? A continuación cortamos el electrodo sobrante y hacemos ya cierre de piel. O sea, en realidad es una técnica bastante sencilla, pero muy minuciosa. Cada paso hay que hacerlo con mucho cuidado porque todo tiene mucha importancia. Lo más importante es la posición del electrodo. Tiene que estar cerca del nervio. De hecho, nosotros la solemos poner pues tocando el nervio, aunque Víctor y bueno, la gente de Stingwave lo que nos recomiendan es que esté a unos 3 milímetros, ¿no? Pues nosotros pensamos que cuanto más cerca mejor. Bueno, luego hacemos una comprobación radiológica, que esto en cualquier tipo de electrodo, ya sea un periférico o un central, siempre nos sirve de referencia para luego, si existe algún problema, poder repetirla y ver si ha habido realmente algún desplazamiento. Hay que ser muy cuidadosos en todo, como os digo, incluido el anclaje, porque si no existen desplazamientos que alucinas, o sea, que empiezan aquí y acaban saliendo por la punta del dedo. Pero bueno, si conseguimos hacerlo todo bien, también os digo que hay una curva de aprendizaje, como en todo. Quizá los electrodos centrales conocemos más la técnica, es todo más sistemático y aquí pues hemos ido aprendiendo con el tiempo, subsanando nuestros problemas previos y ahora lo hacemos pues mejor. Nada, aquí tenéis el paso a paso, pero ya lo sabéis. Así que ya con esto, vamos, manos a la obra. Una vez tenemos esto, bueno, pues viene la parte de la programación que os la contará Víctor, que, bueno, no sé si tiene, ¿sí? Pues así a grandes rasgos, ¿no? Y pasa, si acaso, pasamos alguna vida, ¿veis esto para que lo vean? Bueno, voy a comentar brevemente un poquito las posibilidades de programación y en qué consiste un poco la tecnología inalámbrica, ¿no? Para que sepáis, lógicamente, la tecnología más tradicional de sistemas de neuroestimulación medular es bastante obvia, ¿no? Va conectado por el mismo electrodo o una extensión a un generador, pero la tecnología inalámbrica a veces crea un poquito de dudas. Esto es un poco físico y no me voy a extender mucho porque puede haber un poco de lío. Bueno, esto básicamente es en qué consiste el sistema, electrodos, que es único elemento implantable, esa parte que pone receiver ahí arriba a izquierda es lo que comentaba la doctora Bobaira, el cambio de guía, y esa guía más finita, más delicada, teflonada, lo que hace es, vamos a decir que hace las veces de antena, es como una antena receptora extraordinaria que incluye el electrodo y por lo tanto va a recibir la información desde esa antena externa azul que tenéis vosotros ahora mismo ahí en las manos. Bueno, las formas de transmisión de una señal inalámbrica pueden ser de distintas formas, dependiendo de la cercanía o no de los sistemas de antena emisora y antena receptora. En este caso, sin entrar en mucho detalle, el sistema funciona mediante la radiación de una señal electromagnética. Y es importante conocer y saber que no es un acoplamiento inductivo. Un acoplamiento inductivo es las cargas de los teléfonos móviles en el coche, que sabéis que tiene que tener, por ejemplo, una posición perfecta, la carga del cepillo de dientes eléctrico, que tiene que tener una posición perfectamente acoplada, magnética,
la transmisión de una señal o la radiación de una señal electromagnética es exactamente las ondas de un móvil. Van por el aire y este sistema tiene una antena y la capta. Lo que pasa es que la limitación del electrodo, al ser un electrodo filiforme, tiene una antena de dipolo que se llama. Entonces esa antena de dipolo limita cuál es la forma de transmisión. Externamente la antena emisora también tiene que tener una antena de dipolo. Simplemente que os suene. Esto funciona en un ancho de banda protegido. Entonces la típica pregunta, ¿y escucharé la radio cuando lleve el aparato puesto? ¿O podré cambiar la tele, el canal? ¿O habrá algún problema cuando pase cerca de algo? No. Es un sistema, lógicamente, que está más que testado. A nivel de interferencia tiene todas las compatibilidades de requerimiento y trabaja, como comentaba anteriormente, en un ancho de banda protegido. Ese ancho de banda es único y exclusivo para este sistema. Esto es un ejemplo de lo que es una antena de dipolo. Una antena de dipolo son dos elementos rectilíneos que, al atravesar una corriente, pues crean un potencial de acción, y esa corriente alterna sinusoidal pues es la que digamos se transmite desde la antena externa a la antena interna y lleva protocolizado todos los parámetros de neuroestimulación. El electrodo, si os habéis fijado, en sí mismo están morfológicamente tiene la siguiente forma: tiene los polos de estimulación, luego lleva unas anclitas para que no haya migraciones, y luego lleva un engrosamiento flexible que es la electrónica incorporada dentro del propio electrodo. Eso es un neuroestimulador en sí mismo. La única diferencia es que no tiene batería, es pasivo, no está alimentado por absolutamente nada. Por lo tanto, nosotros, y luego con esa guía de radiofrecuencia, extenderíamos una antena. Nosotros, al mandar esa señal sinusoidal, lo que hacemos es alimentar el propio electrodo, y una vez está alimentado, empezamos a emitir señal de neuroestimulación. Claro, transmitir por el aire es igual que el wifi. Si no hay ninguna pared por en medio es muy sencillo, pero empezar a atravesar tejidos pues ya no es tan sencillo. Entonces, el sistema está diseñado para unas máximas profundidades de 6 centímetros. Por eso, si os fijabais anteriormente, había una primera marca y una segunda marca donde se hacía esa segunda tunelización. Esa segunda tunelización tiene el sentido de que sea mucho más superficial y que esté en una zona donde el paciente lleve la antena externa de una manera más cómoda. Por lo tanto, disminuimos el espacio dieléctrico entre antena emisora y antena receptora interna, y por lo tanto también está en una zona que es más cómoda de ubicar para el sistema externo del paciente. Bueno, el programador, voy a ir muy rápido, simplemente. ¿Cuáles son las posibilidades de programación de este sistema? Estos que estoy pasando rápidamente son pues, la forma básica de introducir un nuevo paciente, pero voy a ir a una foto de lo que es el programador en sí. Tenemos opción de que con un único sistema externo poder trabajar 2 canales independientes de electrodos implantados. Es decir, podríamos implantar un electrodo canal A en un nervio mediano y canal B en un nervio radial, y trabajar independientemente polaridad y amplitud. Es fuente de intensidad, trabaja en amperaje. Luego podríamos trabajar, sí que se trabaja conjuntamente, la frecuencia de trabajo y el ancho de pulso. El sistema permite, como comentaba anteriormente, variar la polaridad y grabar 3 programas distintos. Esa zona que pone en el centro Programs, podemos grabar 3 programas distintos. De manera que podemos programar, por ejemplo, pues que en el programa 1 trabaje solo el electrodo del mediano, en el programa 2 solo el del radial y en el programa 3 ambos dos. O un programa por diurno, nocturno, un programa para caminar. Podemos cambiar bueno, cualquier posibilidad que se nos ocurra. El sistema, solo estamos hablando de periférico, pero también comentar que permite trabajar con electrodos de 8 polos para estimulación medular, y se pueden combinar electrodos de 8 polos con electrodos de 4 polos. Eso sería un ejemplo. Lo que pasa es que en el canal A, parte izquierda, no tendría ninguna polaridad activa y no funcionaría. Posibilidades de programación en frecuencia desde estímulo tónico 5 Hz, que es más bien un motor, hasta 1500 Hz. Pasando por una opción de ráfagas también, conocida también como surge en este sistema.
Entonces, bueno, estas son un poco las posibilidades aquí. No sé si se ven, estos son imágenes de un osciloscopio para que veáis más o menos cuáles son un poquito las ondas que saca. El sistema tiene posibilidad de control bidireccional para comprobar que hay comunicación con el electrodo. Esa imagen más pequeñita de arriba es una señal que va sacando de vez en cuando y que capta el electrodo, de manera que nos confirma que hay buena comunicación con el electrodo implantado. Y aquí son distintas, vamos cambiando en el programador, por ejemplo, trabajando a 60 Hz y a 300 micros, veis ahí, no sé si lo veis, 59,52 Hz, es decir, cercano a los 60. Si cambiamos a 100 Hz en el programador, vemos 100 Hz en el osciloscopio. Si cambiamos a 200, vemos 208,3, 200 Hz. Esto es una opción pura de 500 Hz. Esto es una opción de ráfagas, que aquí es conocida como surge, y veis que hace ráfagas de 500 Hz el intrarráfaga, y entre ráfagas trabaja a 40 Hz. ¿De acuerdo? Es una forma que es más típica de la estimulación medular, pero como el sistema bajo la misma plataforma permite trabajar estimulación medular y estimulación periférica, tenemos la posibilidad. En periférico es poco útil trabajar con ráfagas, ya que es bastante intenso. Bueno, 1 kHz y 1500, que en este caso el osciloscopio, pues bueno, por los errores también de medición nos marca 1600, pero para que veáis un poquito las posibilidades de programación. Bueno, básicamente esto, el sistema también lleva, el propio electrodo lleva un LED incorporado que lógicamente expuesto en el campo podemos acercarle la antena y nos permitiría discernir si el electrodo está vivo o no, o sea, nos diría que está activo. Bueno, hay distintas opciones también de recuperación de estímulo cuando pasa un tiempo, con dosis eléctricas muy elevadas. Bueno, son básicamente posibilidades que tiene el sistema, pero bueno, para que supierais cómo funciona, básicamente 2 canales independientes y de estimulación tónica hasta 1500 hercios. Y comentar una cosa también muy interesante, que el sistema es compatible con resonancia magnética, que eso creo que es muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor.